Entonces, aclarados estos elementos centrales, la siguiente pregunta que todos nos tenemos que hacer es, bueno, ¿cuándo hay nulidad? Ya sea nulo o anulable, género nulidad. ¿Cuándo? Y aquí yo les pido especial atención, porque nuestro código es distinto a sus antecedentes. En el código de Vélez-Sarsfield, solo a la usanza del Código Civil francés, solo se podía declarar la nulidad de un acto por una causal expresamente establecida en la ley, ya sea de anulabilidad o de acto nulo, pero tenía que haber una causal establecida en la ley. De Gasperi, en el anteproyecto, y así quedó en el proyecto definitivo, incorpora una norma nueva, que en todo caso ya era reclamada, diríamos así, por la doctrina argentina, como una crítica al Código de Vélez. De Gasperi se hace cargo de esa crítica y dice: las únicas nulidades que los jueces pueden declarar son las que expresa o implícitamente se establecen en este código. ¿Qué significa esto? Que no es necesario, atención con esto, no es necesario que ante un requisito o condición la ley diga, y si no se cumple es nulo. Puede el juez llegar a la conclusión, implícita en la ley, de que si no se cumplió un requisito el acto es nulo. Esto es muy importante. Por eso partí diciéndole que la clave es entender cómo funciona la nulidad. Vicio de origen. Si un juez determina que en un acto hay un vicio de origen grave, que afecta al consentimiento, que afecta a la formación misma del negocio, y ve un interés perjudicado, puede declararlo nulo aunque no exista expresamente el reproche a esa causal. Por ejemplo, pensemos en un pacto de derecho extranjero, aunque en general se sostiene hoy en día que eso es aceptable, pero para buscar un ejemplo simple, o algún pacto abusivo que el juez considere, no en un contrato de adhesión, como veremos pues, en un contrato libremente discutido, el juez podría llegar a la conclusión de que ese pacto ha viciado el consentimiento, y viciado el consentimiento, entonces no aplicarlo, declararlo nulo. ¿Qué dice De Gasperi? De Gasperi, en las notas a esta, digamos, nueva norma que incorpora, dice en las notas, hemos cambiado el código de Vélez, y dice ver el punto 689 del Tratado de las Obligaciones de Gasperi. Y ahí que dice De Gasperi, veamos porque es importante, sobre las nulidades implícitas. Dice, yo voy a adaptar más o menos, ¿cierto? En el código argentino, la discusión en Argentina, en el código de Vélez, era si eran aceptadas o no las nulidades implícitas. El artículo 1037 del Código Vélez establecía que las nulidades deben ser expresas. No pueden declarar los jueces otras nulidades que las indicadas en este código. Luego, De Gasperi nos aclara que la mayoría de la doctrina argentina, salvo la FEI, o la Falle, como dicen otros, ¿no es cierto?, sostenían que esta es una norma equivocada y que los jueces debieran tener un margen para declarar nulidades implícitas en ciertos casos. Finalmente, evidentemente, el maestro De Gasperi siguió la opinión de la doctrina argentina dominante y en su código, en su propuesta de código, y así quedó en el definitivo, estableció el artículo 355, entonces, que permite que los jueces declaren las nulidades implícitas. Esto es importantísimo, porque puede encontrarse, sobre todo en la complejidad de los negocios jurídicos modernos, algún vicio de origen, por ejemplo, que ocurrió en España. Digo en España porque no conozco un caso nuestro que se haya aclarado así. En España se declaró que la publicidad, antes de las leyes de protección al consumidor, estoy hablando ya en los 80, en España se declaró que la violación por publicidad engañosa que se cometía por las inmobiliarias en la venta de los departamentos. Ustedes han visto estos departamentos que se venden en maqueta, que anuncian que van a tener piscinas olímpicas, salones de reunión, zonas de lavado, y después cuando el edificio se entrega, en realidad dista muchísimo de ser parecido a lo que la publicidad, pero eso no está integrado en el contrato formalmente, en el contrato es el formulario de compraventa, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, por ejemplo, hubo casos en la jurisprudencia española que declararon nulos esos contratos inmobiliarios
porque dijeron la publicidad engañosa es una forma de vicio del consentimiento e implícitamente es entonces un acto nulo. Así operaría, ¿no es cierto? Sería un caso en que podríamos nosotros pensar en que el acto es nulo. A ver, decíamos entonces que se desgrana aquí dos, aclarado lo de las nulidades implícitas, atiendan bien y subrayen si tienen su código a la vista, como es conveniente siempre al estudiar, en el 355 lo de las nulidades implícitas. Luego tenemos, como decíamos, acto nulo y acto anulable. Tenemos dos géneros, acto nulo y acto anulable. Para que el acto sea nulo sí requiere una declaración expresa, que está formulada en el artículo 357, ¿cierto? El acto es nulo cuando lo hubiera realizado un incapaz por falta de discernimiento, evidentemente si no tiene discernimiento no tiene voluntad. El acto tiene un objeto imposible, o fuera ilícito, si dependiendo de la validez instrumental fuere nulo el instrumento respectivo, y cuando ha habido fraude simulado por la ley. Presumido por la ley, perdón, no simulado. Fraude de simulación presumido por la ley. Yo les ayudo. Si tienen los que están trabajando con el código a la vista, así como esto, entonces pónganle ahí 357 letra A, dice, cuando lo hubiera realizado un incapaz por falta de discernimiento. Ahí al margen le pone artículo 27, artículo 27, artículo 278, para que ya les quede la relación para saber dónde está tratada la falta de discernimiento y así ahorran tiempo a la hora de estudiar un caso. Entonces la letra A del 357 tienen artículo 27, artículo 278. Letra B, si el acto o sujeto fuere ilícito o imposible, ahí tenemos artículo 299 y 697, para complementar el esquema. Entonces al margen, ¿no es cierto?, acá de la letra B del 357, ustedes pongan 299, 697. En caso de no revestir las formas prescritas por la ley, recuerden que para los contratos son formas por vía de validez. 690, artículo 690. Al margen de la letra C del 357, 690. Y finalmente, cuando la gente procediere con simulación o fraude, ahí tienen dos ejemplos de fraudes presumidos por la ley, en cuyo caso la sanción es acto nulo. El 210 y el artículo 2605. 210 y 2605. Con eso tienen el esquema completo, articular, del Código Civil, el sistema del Código cerradito. Si el acto es nulo, ¿qué dice la ley? Los actos nulos no producen efecto, aunque su nulidad no haya sido juzgada, salvo que la causa de nulidad no aparezca en el acto, en cuyo caso deberá comprobarse judicialmente. Los actos anulables se reputan válidos mientras no sean anulados, y solo tendrán efecto para las partes una vez pronunciada la sentencia. Como ven, hay dos sistemas distintos. Por un lado, cuando al acto se le reprocha un vicio de nulidad, el acto es nulo, en principio no se requeriría, desde el punto de vista teórico, ¿no es cierto?, de la ley, un pronunciamiento judicial. Si yo considero que el acto es nulo, está en alguna de las causales del 357, pues no lo cumplo. Y no tendría que haber consecuencias adversas en mi contra. Salvo que la causal no aparezca en el acto, como por ejemplo la prohibición de cierto acto aparece en la ley, no en el acto, ¿no es cierto? El acto no va a decir, realizo este acto que es prohibido, van a hacer el acto y resulta que está prohibido en una ley. Ahí habrá que traerle al juez la ley para que declare, porque no consta en el acto. Por el contrario, si el contrato dijera, se comparece Francisco Segura de 10 años de edad, es incapaz, no tiene discernimiento, para afuera, cae el acto, no requiere sentencia judicial porque la causal consta del mismo acto. En todo caso, esto es más teórico que práctico. Porque en la práctica, por mucho que yo diga este acto es nulo, posiblemente la otra parte me intime a cumplirlo o me demande de cumplirlo y la nulidad va a tener que discutirse igual judicialmente. Es decir, el hecho de que pueda haber nulidad sin sentencia judicial es más bien teórico que práctico. Salvo un caso muy excepcional en que yo le diga a la otra parte, mirá, nos equivocamos, este era un acto prohibido, ya tenés razón hermano, lo dejamos, no pasa nada.
pero eso no suele ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, en la práctica, en general, por una u otra vía va a tener que discutirse igualmente judicialmente. Pero la diferencia es que el efecto del acto nulo es de origen. Yo no estoy obligado a cumplirlo, puedo ampararme en la calidad de nulo del acto para no cumplirlo, entonces la discusión ya no va a ser de nulidad, sino que va a ser como excepción. Me van a demandar y yo voy a decir, no es que me están demandando si este es un acto nulo. Acá, en cambio, los actos anulables se presumen válidos. El principio es que los actos y contratos se presumen válidos. Quien alega que no lo son, tiene que probarlo. Y mientras no haya una sentencia judicial, el acto produce sus plenos efectos. Otra diferencia entre el acto nulo y el acto anulable, muy importante, es que el acto nulo no prescribe. O sea, por el paso del tiempo no convierte en válido un acto nulo. Por lo tanto, para decirlo bien, la acción para demandar la declaración que un acto es nulo es imprescriptible. En cambio, la de anulabilidad prescribe a los 10 años. Sin perjuicio de que pueda haber algunos, ustedes saben, hay plazos específicos, pero como regla general, acción personal contractual en el plazo de 10 años. ¿Está claro? Vamos a qué dice el código sobre el punto para que no quede duda. Dice, no prescribe la acción de impugnación de los actos nulos.